En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema: apertura del segundo sello. La guerra contra la fe cristiana. La iglesia cristiana se estaba expandiendo y muchos estaban recibiendo al Señor Jesús, y miles se convertían al cristianismo. Dejaban su antigua creencia religiosa por la fe cristiana. Y esta es la guerra que ha levantado el jinete del caballo rojo, una guerra de muerte para contrarrestar la fe cristiana desde siglos. Allá por el siglo XV y XVI, si revisamos un poco la historia, existe una guerra provocada desde hace años, la guerra entre católicos y cristianos. Así que no es de extrañar que haya uno que otro católico odiando a un cristiano o viceversa, por sus creencias y por la fe. Esto no es de alarmarse. Sabemos que a medida que pasan los años, esto continuará. Tal vez la persecución en contra la fe cristiana no sea algo nuevo para usted, pero por si acaso no lo sabía, hay una historia muy cruel que casi no se da a conocer por los medios. Si viajamos en la historia, la religión fue protagonista y tuvo la participación en esta guerra de muerte. Esta persecución era de muerte física en la era medieval, periodo histórico de la civilización occidental que comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Creer en Jesús como único Salvador y perdonador de los pecados del mundo, efectivamente para los cristianos, esto era un delito.
que Jesús es el único capaz de tomar nuestra debilidad y transformarla, de perdonar nuestros pecados y de enderezar nuestro mal camino para salvación eterna. Según la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Y esto es lo que no cabía en la mente de los religiosos de aquel tiempo: la fe que solamente proviene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que llevó a la guerra entre católicos y cristianos. Y desde aquí comenzaron las primeras guerras entre los judíos religiosos de aquel tiempo, especialmente los fariseos, cuando nuestro Señor Jesús caminó anunciando el reino de Dios a las almas aquí en la tierra. Existe una historia muy sensible de cómo surgió todo. La religión consideró al cristianismo como una amenaza por la fe de los cristianos convertidos. Según la historia, se creó la institución inquisitorial. Esta institución se basaba en un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos contra la fe católica. Más específicamente, la llamada Santa Inquisición, que hace referencia tanto al proceso legal como las instituciones de la Iglesia Católica y en varias ocasiones a la protestante, dedicadas a la supresión de lo que consideraban herejía. Su significado simple es el desacuerdo a las creencias que no encajaban a las costumbres establecidas por la organización católica. La Inquisición era el arma amenazante para suprimir esta creencia, y no era una creación española. La primera Inquisición, la episcopal, fue creada por medio de la bula papal, promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III, como un instrumento para combatir la herejía albigense en el sur de Francia. Entonces, la Inquisición se da en dos épocas distintas y lo vamos a explicar en este momento, y se divide en dos ramas. Número 1, la Inquisición española. Y número 2, la Inquisición romana universal. Fueron claros sucesos de la persecución contra los cristianos. La Inquisición española, la religión en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Ya lo escuchó usted, fue una institución sangrienta y fue fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. El rey de España ordenaba que los inquisidores nunca procediesen contra los indios, sino contra los cristianos viejos y sus descendientes. Y de aquí podemos ver esta persecución de muerte contra la cristiandad y las otras personas contra quien en estos reinos de España se suele proceder. Una de las causas fue el establecimiento de la unidad religiosa, y puesto que el objetivo de los reyes católicos era la creación de una maquinaria estatal eficiente. Una de sus prioridades era el lograr la unidad religiosa. Además, la Inquisición permitía a la monarquía intervenir activamente en asuntos religiosos sin la intermediación del Papa. Durante la Edad Media
se había producido una coexistencia relativamente pacífica, aunque no exenta de incidentes, entre cristianos, judíos y musulmanes en los reinos peninsulares. Había una larga tradición de servicio a la corona de Aragón por parte de los judíos, y los judíos ocupaban muchos puestos importantes, tanto religiosos como políticos. Incluso tenía un rabino no oficial y un judío practicante. No obstante, a finales del siglo XIV, hubo en algunos lugares de España una ola de violencia antijudía, que alentaba por la predicación de Ferran Martínez, clérigo español antisemita. Sus predicaciones se basaban en odio contra los judíos y fueron específicamente cruentos, o sea, que había derramamiento de sangre, y específicamente el linchamiento contra los judíos. En junio de 1391, solo en Sevilla fueron asesinados cientos de judíos y se destruyó por completo la Aljama y otras ciudades como Córdoba, Valencia, y las víctimas fueron igualmente muy elevadas. Una de las consecuencias de estos disturbios fue la conversión masiva de judíos. Antes de esa fecha, los conversos eran escasos y apenas tenían relevancia social. Desde el siglo XV puede hablarse de los judeoconversos, también llamados cristianos nuevos, como un nuevo grupo social visto con recelo tanto por judíos como por cristianos. Henry Kamen, historiador británico, divide la actividad de la Inquisición en 5 períodos. El primero, en 1480 a 1530, estuvo marcado por la intensa persecución de los judeoconversos. El segundo período de la Inquisición fue a principios del siglo XVI, de relativa tranquilidad, y fue seguido por un tercer período entre 1560 y 1614, en el que vuelve a ser intensa la actividad del Santo Oficio centrada en los protestantes. El cuarto período ocuparía el resto del siglo XVII, en el que la mayoría de las personas juzgadas son cristianos viejos. Y el quinto período del siglo XVIII, en el que la herejía deja de ser el centro de atención del tribunal porque ya no constituye un problema. Así que para que se vaya informando usted, la práctica de la Inquisición española era de interrogar a los reos, e hizo uso de una tortura que usaban máquinas fabricadas especialmente para torturar y socavar la fe cristiana. Se aplicó sobre todo contra los sospechosos de judaísmo y protestantismo, especialmente en el siglo XVI. Y por poner un ejemplo, según la historia se estima que entre 1575 y 1610 fueron torturados en el Tribunal de Toledo aproximadamente 1/3 de los encausados por herejía. En otros períodos, la proporción varió notablemente. La tortura era siempre un medio de obtener la confesión del reo, no un castigo propiamente dicho. Se aplicaba sin distinción de sexo ni edad, incluyendo tanto a niños mayores de 14 años como ancianos. Según el cronista Hernando del Pulgar, contemporáneo de los reyes católicos, calculó que hasta 1490, solo una década después del comienzo de su actividad, la Inquisición habría quemado en la hoguera a 2000 personas. La persecución continuaba y desde luego, como era de esperarse, surgió la Inquisición romana. Esta constituye un conjunto de organismos de la Santa Sede y de la Iglesia Católica, que fue creada en 1542 por Paulo III, el Papa, que buscaba por todos los medios
convocar al concilio que iba a pasar a la historia con el nombre de Trento, y se trataba de un organismo diferente a la Inquisición medieval. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica. Como primera medida para la reforma católica y para detener la herejía que desde Alemania y Suiza amenazaba con extenderse por doquier, Pablo III instituyó un organismo especial integrado por 6 cardenales, con potestad para intervenir ahí donde se creyera necesario. Esta nueva institución no tenía al principio carácter permanente, ni siquiera un nombre oficial. Solamente después fue llamada Santo Oficio o Congregación de la Inquisición Romana y Universal. Nunca sufrió injerencia de poder secular y adoptó un sistema procesal preciso, dotado de ciertas garantías, al menos con relación a la situación jurídica de los tiempos y las asperezas de las luchas, cosa que no sucedió. En cambio, la Inquisición española, que fue algo bien distinto, fue de hecho un tribunal del rey de España, un instrumento del absolutismo estatal que surgido en su origen contra judíos y musulmanes sospechosos de conversión ficticia a un catolicismo entendido por la corona también como un instrumento político. Y allá por el siglo XVI surge el protestantismo. Es una de las ramas del cristianismo que sigue los principios teológicos de la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma. Al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas sectas y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Lutero revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad de las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó la teología sacramental católica que, según Lutero, permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias, consideradas un secuestro del Evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido. Esta postura es lo que llevó a los protestantes originariamente en grupos de disidentes que, alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separaron de esta en el siglo XVI en un proceso que se denomina la Reforma Protestante. Los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, la salvación solamente por la fe y no por las buenas obras, y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la tradición apostólica. La doctrina luterana, algunos elementos centrales de las propuestas de Martín Lutero, además de las 95 tesis del manifiesto colocado en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, se presentan en sus obras Catecismo Mayor y los artículos de Esmalcalda. Giraría en torno la idea de que la Biblia es la única autoridad en materia de fe para la Iglesia y en la necesidad absoluta de la gracia de Dios para que el hombre, mediante la sola fe en Cristo y el Evangelio, pueda ser salvado por Dios en un acto de conversión interior. Y a causa de la Reforma Protestante, surge la Contrarreforma dirigida por la Iglesia Católica y fue llamado Contrarreforma Católica. La Contrarreforma era la hora de renovar la Iglesia. Sin embargo, en cuestiones teológicas era completamente opuesta. Los esfuerzos reformistas de Paulo IV se basaron en el derecho canónico y las encíclicas papales.
Dos de sus herramientas fueron la Inquisición, institución creada por el Papa Gregorio IX en el siglo XIV para investigar y juzgar a los acusados de herejía, y la censura, con la creación del Índice de Libros Prohibidos. El Concilio de Trento no estuvo de acuerdo con ninguna de las reformas de Lutero, Calvino, sobre todo la justificación por la fe, lo que acentuó la división del cristianismo, con diferentes reformistas coincidiendo en que el papado era perjudicial. Y para ir centrándonos en el tema, se denomina la Contrarreforma Católica. Especialmente era la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, y que había debilitado a la Iglesia. Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 Años en 1648. Fue una guerra librada en Europa Central, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico. La Guerra de los 30 Años llegó a su final con la Paz de Westfalia y la Paz de los Pirineos, y supuso el punto culminante de la rivalidad entre Francia y los territorios de los Habsburgo. El Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico, por la hegemonía en Europa, que conduciría en años posteriores a nuevas guerras entre ambas potencias. Los continuos episodios de hambrunas y enfermedades diezmaron la población civil de estados alemanes y en menor medida de los Países Bajos e Italia, además de llevar la bancarrota a muchas de las potencias implicadas. Aunque la guerra duró 30 años, los conflictos que la generaron siguieron sin resolverse durante mucho tiempo. Con la Paz de Westfalia, que ponía fin a la más importante de las guerras de la religión en Europa. Durante el curso de esta, la población de Sacro Imperio se vio reducida en un 30%. En Brandeburgo se llegó al 50% y en otras regiones incluso a 2/3. La población masculina en Alemania disminuyó a la mitad. En los países checos, la población cayó en 1/3 a causa de la guerra, el hambre, las enfermedades y la expulsión masiva de checos protestantes. Solo los ejércitos suecos destruyeron durante la guerra 2.000 castillos, 18.000 villas y 1.500 pueblos en Alemania. Y de aquí podemos ver cómo el jinete del caballo rojo estaba liderando esta guerra en contra de un país donde se había iniciado la Reforma Protestante. Y a partir de aquí surgieron a lo largo y ancho del planeta Tierra otras guerras no mayores, pero sí involucraron a muchas naciones. Tales guerras eran de importancia territorial, desde Europa, Asia y América, y de aquí nos adelantamos al año 1914. Y cabe hacer una pregunta antes de finalizar este mensaje. ¿Y qué fue lo que sucedió en este año? Esto lo daremos a conocer en el siguiente tema. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue la hora y el momento no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado,
perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.